Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ni de aquí ni de allí, con Michelle Aguilar. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Llegué al Instagram de Alex, @EcoLittleChanges, hace más de 2 años. Me gustaba mucho su contenido y habíamos interactuado algunas veces a través de la plataforma, pero nunca nos habíamos visto en persona. En esta segunda temporada no solo quería expandir la temática del podcast, quería entrevistar a personas que me despertaban curiosidad y admiración. Alex es una de esas personas. Ella es ingeniera, activista e instagramer. Nació en Cali, Colombia, y actualmente trabaja en Barcelona. El año pasado me atreví a escribirle. Primero le hablé acerca del podcast y luego le pedí una entrevista, que aceptó a pesar de que se define a sí misma como introvertida. La entrevista, un total de unos 50 minutos, va a estar dividida en 2 partes. Sin embargo, hablar con Alex fue como quedar con una de esas amigas con las que no importa cuánto tiempo hace que no habléis u os veáis, parece que os hubieseis visto ayer mismo. Así que en realidad hablamos por más de 2 horas. En esta primera parte de la entrevista, Alex nos habla de su infancia en Colombia, su adolescencia en España y de cómo acabó estudiando ingeniería. Alex, en Instagram, de Alexandra. Sí, de Alexandra. En realidad me llamo, como casi todos los sudamericanos, tengo nombre compuesto. Soy Luis Alexandra Olarte Canizales. Vale, ¿y por qué el segundo y no el primero? No lo sé. Yo creo que realmente, lo digo desde el fondo de mi corazón, porque creo que Alexandra, no sé, desde un principio cuando me vine aquí lo veía mucho más europeo, ¿no? Luisa es el nombre de mi abuela, pero Alexandra es el nombre de mi padre, que es Alexander, ¿no? Pero no sé, siempre lo vi más europeo, más fuerte, sobre todo cuando dices Alex, y al final lo tomé así, ¿no? Porque se veía como que tenía más consistencia, pero sí, al final me acostumbré y ahora simplemente es por costumbre. ¿Eres activista e instagramer? Y instagramer no lo sé, activista cada vez más. Yo creo que cada vez soy más anti-influencer y cada vez más activista. Creo que empecé el Instagram queriéndome parecer mucho a las típicas instagramers de activismo que ya existían en Instagram, pero yo no tengo esa forma de ser, no tengo esa forma de ay, me he visto divina y salgo y me hago fotos, me dan vergüenza las fotos y no salgo bien en las fotos, no sé posar, no es algo que sepa hacer, ¿no? Entonces últimamente, digamos del último año, he intentado cada vez ser más yo, ¿no? Soy muy políticamente incorrecta a veces y a ver, en realidad no me importa. Lo que pasa es que, claro, en Instagram todos los comentarios, las malas vibras son muy, no sé, siempre están a la orden del día. Entonces he cogido el Instagram, lo he dejado un rato, lo he cogido, lo he dejado, pero ahora ya como que ya he asumido de que ya no me importa, que voy a ser como soy y voy a publicar lo que me dé la gana y como me dé la gana. Y voy a dejar de hacer fotos super post porque no me sale bien y porque no me gusta, no. Entonces, ¿qué otro adjetivo usarías para describirte? La última vez que me preguntaron eso fue en una entrevista de trabajo y lo llevaba súper bien preparado. Ahora no sé, soy una persona muy sensible, demasiado sensible. En cuando empiezo a hablar de algo que me ha pasado, ya se me nota el en los ojos y la voz un poco que me flaquea. Soy muy, muy, muy sensible con todo
cuando veo documentales, cuando veo novelas, cuando veo series, absolutamente todo. Se me cae la lagrimilla por absolutamente todo. Ayer mismo, con la manifestación, llegué y dije, ¡buah! Tío, es que es un montón de gente, no me lo puedo creer. Y ya estaba con la lagrimilla y era como, no, Alexandra, esta simplemente es un montón de gente aquí reunida por... No sé, es sobre todo eso, soy muy sensible, soy muy curiosa. Realmente el Instagram comenzó por esto, porque me gusta leer mucho y desde pequeña mi abuela me contaba que iba conmigo a la biblioteca porque a mi abuela le gustaba también mucho leer y me cogía todos los libros que no sabía leer de la zona de niños, me los ponía en el suelo y empezaba a ver los dibujos y empezó allí, no sé, a leer y en algún momento encontré el interés por el planeta Tierra, un día que era como el día del overshoot o algo así, que fue el día como que terminamos por completo lo que el planeta era capaz de regenerar en un año, y eso me flipó un montón. Dije, perdona, yo esto no sabía que existía. Entonces ya empecé a tirar del hilo y hasta hoy que me leo todos los blogs, todos los libros posibles y vamos. ¿Cómo y por qué surgió Eco Little Changes? Pues eso, por la curiosidad, por la necesidad de exteriorizar algo que estaba aprendiendo y que me flipaba un montón. Me estaba flipando un montón ver cómo estábamos creando un impacto tan grande dentro del planeta Tierra y que ni siquiera nos estábamos dando cuenta porque estábamos demasiado entretenidos en nuestros privilegios y en lo fácil que era la vida para casi todos, ¿no? Porque en realidad, no sé, vamos al súper, cogemos lo que queremos, esto es nuestra vida. Y llegamos a casa y no lo comemos, pero en medio, en ese camino, desde que cogemos lo que queremos en el supermercado hasta que llegamos a casa y no lo comemos, dejamos un impacto y unas pequeñas huellas que no somos conscientes de eso. Y me flipó mucho, dije, ostras, es que cada paso que doy estoy dejando basurilla por todos lados, estoy creando un impacto, o sea, me estoy subiendo en un coche y estoy dejando una huella de CO2 increíble, la camiseta que llevo deja una huella de CO2 increíble. Por otro lado, empecé a trabajar en la industria y en la industria tocha de coches y fue como, es que tener un coche es un impacto increíble esto. Y entonces ya allí empezó, dije, a exteriorizar todo lo que llevo dentro y además soy también muy introvertida y tampoco es que tenga un círculo de amigos demasiado grande, no es así. Y necesitaba hablar de ello y ya me había cansado de hablar de ello con mi novio, con lo cual había que sacarlo fuera e intentar buscar gente con la que compartiese esa curiosidad. Fue por eso, básicamente. ¿Eres ingeniera? Sí, soy ingeniera. ¿Eres ingeniera de qué? Electrónica, ingeniera electrónica industrial y automática. Wow. Wow. Hasta a mi madre le ha costado aprenderse el nombre. Sí. Bueno, fue un esfuerzo muy grande, la verdad, por mi parte y por la parte de mi madre. Lo que te contaba antes, ¿no? Por mi parte, porque desde pequeña yo creo que a mi abuela le apetecía que yo fuese ingeniera. Es que me lo metió, vamos, con calzador en la cabeza. Es que aquello fue... Y desde pequeña yo me acuerdo que mi abuela me decía, es que tú tienes que ser ingeniera. Y yo decía... Desde ese momento decía... Y mi abuelo es ingeniero realmente y siempre vi muchas cosas en casa y sus PLCs y sus cables y sus cosas que arreglaba en casa. Pero cuando llegué realmente al bachillerato yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y yo hice un bachillerato científico tecnológico porque yo no había pensado hasta ese momento qué era lo que iba a hacer. Y cuando le dije a mi madre que quería hacer INEF, sí, le dije que quería hacer INEF o Derecho. Mi madre prácticamente casi me manda a la mierda, me dice, yo no te voy a pagar eso. Y digo, ¿pero por qué? No le gustaban, eran dos profesiones que no sé por qué no le gustaban y eran las que realmente más me llamaban la atención. Pero al final hice la selectividad 2 veces porque no sé, yo creo que es también por el hecho de las expectativas que mi familia crearon sobre mí misma
que era como que yo era súper inteligente y era súper... que después eso ya se fue, eso no era verdad en absoluto. Y fue como, bueno, pues voy a por ingeniería de puentes y caminos y ahí me voy a quedar. Y era no me acuerdo si era un 12 porque era el primer año que nos hacían esas ponderaciones hasta 14 creo que era. No llegué la primera vez en mayo, junio que la hice, no llegué. Me quedé muy poco, pero no llegué. Y después la volví a hacer en septiembre y tampoco llegué. Y si hubiese llegado tampoco habría tenido plaza. Así que donde había más plazas era en electrónica y automática. Ya acabé entrando ahí. Y me acabó gustando realmente, me acabó gustando. Todo hay que decirlo. Pero ese no era el plan. No, nunca fue el plan. ¿Y cuál era el plan? El plan era eso, estudiar ingeniería de puentes y caminos y quizá dedicarle 10 años de mi vida o 12 años de mi vida a estudiar. Ahora me doy cuenta, antes no me había dado cuenta y ser, bueno, no sé, las expectativas que crean tus padres en ti, ¿no? Ser como grande, ganar un montón de dinero, tener todo lo que tú quieres, sobre todo eso, comprar y tener todo lo que tú quieres, ¿no? En principio ese era el plan, pero después cuando entras a la universidad las cosas son totalmente diferentes, te ves de que a la gente no le va como te dijeron o como tus padres. Supongo que también al ser padres que vienen de fuera también y que se han esforzado tanto porque tú tengas algo diferente, creen que con el estudiar, con el formarte ya lo tienes todo súper fácil y tampoco es así. Cada uno en su rama y en su ámbito tiene su dificultad, ¿no? Y es algo que yo creo que mi madre tampoco ha llegado a entender de momento, o sea, sigue sin entenderlo. Pero eso, realmente tuvo mucha dificultad para mí cuando me dijeron, bueno, cuando era pequeña y me dijeron que era súper inteligente, llegué a la universidad y dije, no, es que yo esto me lo estudio todos los días, yo esto no me lo saco. No, llegó un momento en el que ya me había hartado tanto de las mates y de la Laplace y de fórmulas y de derivadas y de mierdas que pensaba que de hecho no me sirven para nada. Dije, no, yo me voy de aquí porque no estoy aprendiendo nada práctico. Me gusta la carrera, pero quiero aprender cómo se enchufan las cosas, cómo conecto esto con esto para hacer este circuito. Estaba muy desanimada y por eso lo dejé allí, lo aparqué y iba haciendo de una asignatura en una asignatura, pero bueno, al final me di cuenta de que lo mejor que tenía que hacer a raíz de tener todos esos trabajos que no me gustaban era que a raíz de que yo realmente tenía un privilegio, el privilegio de estudiar y que mi madre se estaba esforzando por ello y era como no, tengo que seguir estudiando y tengo que acabar esto. Si no es por mí, que sea por mi madre y por la expectativa que ella se ha creado en la cabeza de que si ella se esfuerza tanto porque yo tengo una educación y porque yo tenga las cosas más fáciles, pues lo hago y ya está. Háblame de tu madre. Mi madre. Mi madre es un torbellino. Mi madre es un torbellino. Mi madre, de hecho, la he tenido este fin de semana en casa. Mi madre ha sido la más rebelde de la familia. Mi madre se fue de casa muy joven, se enamoró de mi padre, eso en Colombia. Se escapó 2 o 3 veces de casa, volvió y cuando volvió un día a los 21 años a casa le dijo a mi abuelo y mi abuela que estaba embarazada. Mis abuelos le echaron de casa, Pero mi madre siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ella siempre me lo dice, yo no sé por qué, pero yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana y cuando me ha dado la gana y como me ha dado la gana. Yo creo que por una parte he tenido la fortuna de tener una madre que sea joven por el hecho de que ha entendido muchísimas cosas que quizá no habría entendido si mi madre hubiese sido más mayor. Por ejemplo, yo tuve las dos caras de la moneda. Yo crecí con mis abuelos porque mientras mi madre estaba aquí en España, yo estaba en Colombia con mis abuelos. Y mis abuelos eran muy estrictos, prácticamente no me dejaban salir cuando empezaron la época de los 11, 12, que ya empiezas, bueno, un poco a descubrir que quieres salir con tus amigos, que quieres ir a tomar algo.
no me dejaban salir casi, mis abuelos eran muy estrictos, con los estudios eran muy estrictos. Mi abuela estaba educada como las abuelas de antes, como todas las abuelas. Mi abuela, bueno, la letra con sangre entra. Y fue una época complicada para mí porque mi abuela era muy, muy estricta y cuando yo nacía las cosas, vamos, aquello lo de la chancla aquí en España se quedaba pequeño a lo que mi abuela a veces nos hacía, y bueno, tanto a mis tías como a mí, ¿no? Y después, cuando me vine aquí a los 12 años, a los 11, sí, 12 años, fue algo totalmente diferente. Mi madre me dijo, tú mientras me digas dónde estás, con quién estás y me vayas llamando a casa, yo estoy tranquila. Y que sepas que es de este horario a este horario y se acabó, y si vas a llegar un poco más tarde me llamas y me lo dices y no pasa nada. Y fue así. Yo conseguí mis amigos, me iba por allí, pero no me iba por allí a ningún sitio, me iba por allí al barrio a caminar, a cogerme chucherías y no sé, lo típico. Y además todo era mucho más tranquilo. Aquí Cali, donde crecí, era una ciudad mucho más peligrosa, mucho más que tenías que estar al tanto de lo que te pasaba, ¿no? De dónde estabas, de cómo estabas. Aquí no, mi madre sabía que todo era mucho más tranquilo, con lo cual mi madre me dio muchísima libertad desde que era joven. De hecho, acabé haciendo lo mismo que mi madre, haciendo todo lo que me daba la gana, sin tenerle que darle explicaciones prácticamente a nadie, pero llegaba a mi casa y ya está, y me lo había pasado bien, ¿no? Y eso pasó durante todos los años que viví con mi madre, absolutamente todos los años que viví con ella. Entonces, claro, mi madre es una persona muy abierta de mente también. Durante todos los años siempre me decía, yo te estoy pagando una carrera y te voy a pagar una carrera porque no quiero que dependas de ningún hombre. Nunca quiero ir. Yo creo que mi madre no lo sabía, pero mi madre es feminista y ahora mismo mi madre sigue sin saberlo, pero mi madre es feminista. Siempre desde pequeña me decía, yo te voy a pagar una carrera y te estoy pagando los estudios porque no quiero que dependas de ningún hombre, porque ningún hombre te va a dar el cariño que te vas a dar tú mismo. Y ahora lo veo y digo, ahora grande, así, mayor ya, bueno, 27, que tampoco soy tan mayor, ¿no? Digo, ostras, qué razón tenía. Ahora soy independiente, tengo mi dinero, hago con mi dinero lo que quiero y todo es gracias también al esfuerzo de mi madre, porque ella era lo que quería, esto era lo que quería, que yo ganase lo que me diese la gana y que no dependiese de nadie, ni de ella. Entonces sí, mi madre es aunque tengo una relación así de amor-odio a veces con ella, porque yo tengo una cabeza muy lógica y muy cuadriculada a veces, y ella es muy hago lo que me da la gana cuando me da la gana y salgo y entro y no sé qué y no sé cuánto. Pues mi madre ha hecho unos esfuerzos que yo creo que yo nunca podría hacer por un hijo, no por nada, sino porque no sé, veo demasiado grande lo que mi madre ha hecho por mí durante estos años, la verdad. Sí, me ha dado una vida un poco en una burbuja, como tú a veces dices, y la verdad es que me ha cuidado muy bien y me ha enseñado, me ha hecho aprender por mí mismo cosas de la vida que si me hubiese quedado en casa y que me hubiesen mantenido allí cuidadita y no salgas y no digas y no sé, pues habría sido totalmente diferente, ¿no? A ver, que cuando salía hacía lo que me daba la gana, pero también me daba mis hostias y también decía, ostras, ¿pero qué he hecho? Esto lo tengo que arreglar porque mi madre no se puede dar cuenta. O sea, así un montón de cosas. Y también me ha hecho también ser independiente y decir, o sea, lo que hago también es mi responsabilidad y si yo lo hago, yo lo arreglo. Entonces eso está guay. No sé, eso estuvo muy guay durante esos años que viví con mi madre. Entonces, eres ingeniera y has trabajado en más de una empresa. Sí, un montón. Porque eres joven, o sea, no tienes 30 y tienes ya mucha experiencia en tu ámbito. Sí, porque en cuanto, bueno, la cosa es que a mí las cosas, que cómo decirlo, me aburren mucho a veces las situaciones y las cosas. Es como que cuando llega un punto en el que ya sé que no voy a aprender más, mi cabeza dice, esto es aburrido, esto, no sé,
no te está entreteniendo. Es como que mi trabajo también lo tomo como un entretenimiento también. Me gusta que mi trabajo sea entretenido, que me dé felicidad quizá, no sé, últimamente estoy como preguntándome eso mucho porque he pasado por tantos sitios, ¿no? Pero yo creo que cuando pasé los 2 primeros años de mi carrera y ya podía hacer prácticas, dije, esto es muy aburrido, ostras, yo tengo que empezar a ver cómo es la chichilla dentro de la industria. Y fue lo que hice, me conseguí unas prácticas que tengo que ver, no sé, yo veo los robots por la tele y veo las cadenas de montaje, pero yo quiero ver cómo es esto realmente. Y metí un currículum a SEAT y me llamaron y es como que todo me ha ido saliendo así. O sea, pues yo probé y me salió y estuve 8 meses allí y fue súper interesante. Fue la primera vez que vi una cadena de montaje y me flipó. Dije, cuánta tecnología, cuántos robots, yo quiero seguir aprendiendo. Después de allí me empezó a picar cuando estaba allí me empezó a picar las ganas de irme fuera y de decir, yo quiero una experiencia internacional, yo sé que tengo la posibilidad porque la universidad me la da por el mismo precio que estoy pagando y bueno, no sé si lo voy a hacer, pero me gustaría. El chico con el que estaba en ese entonces, de la universidad también, se fue de Erasmus. Y en ese trajín pues me dejó en ese Erasmus, esas historias tan locas y tan raras que pasan en los Erasmus. No, bueno, lo típico. Se fue y cuando empezó el Erasmus, se fue en febrero y a principio de marzo me dejó. Y las inscripciones para el Erasmus de septiembre terminaban el 12 de marzo o el 19, algo así. Me fui a casa de una amiga, una de mis mejores amigas en ese entonces, y le dije, tía, estoy pensando en irme. Y yo sin tener ni siquiera el apoyo de mi madre ni nada, sino yo en mi cabeza me quería ir. Y dije, pues me voy. Y en su casa le dije, déjame el ordenador que voy a aplicar a los 2 sitios que me quiero ir. Y uno era Holanda y otro era Viena. En Viena, bueno, quería hacer el proyecto de final de carrera en cualquiera de los 2 sitios, pero Viena no me daba una oportunidad demasiado grande, era en plan lo mismo que en la universidad, que era cogerte un profesor, aplicar a una tesis y que el profesor te la aceptara. Era lo mismo y no me llamaba mucho la atención. Yo quería trabajar, yo quería conocer gente nueva, yo quería hacer algo diferente. Y entonces cuando miré Holanda fue muy interesante porque me daban la oportunidad de poder trabajar, hacer el proyecto de final de carrera, ¿cómo se llama? Y hacer, clases de Project Management. Y me pareció flipante. En ese tiempo, yo también, porque estaba en un grupo que se llama Moto Student y estábamos dentro de la universidad creando una moto y todo lo demás, y yo estaba coordinando un equipo. Y lo de coordinar un equipo y lo de mandar me empezaba a molar un montón. O sea, fue como, ¿qué puedo hacer aquí? No es que pueda hacer lo que me dé la gana, pero es aquí. No lo estoy haciendo mal, tío. O sea, a lo mejor puede seguir dándoseme bien llevar proyectos. Y entonces, no me aceptaron en Viena, volví a probar en Holanda y me dijeron, no hay nadie que se apunte a Holanda porque tienes que pasar primero un examen de inglés. Y dije, pues lo hago. Y lo hice y lo aprobé. Y me dijeron, ¿lo has aprobado? Y dije, sí. Pues sí, te vas. Y dije, pues me voy, ¿sabes? En las notas de este episodio podéis encontrar el enlace al Instagram de Alex. Recuerda que puedes seguirnos en tu reproductor de podcast favorito, en YouTube, en Facebook y también en Instagram, en @nideaquí.nideallí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.